La argumentación es el arte de expresarse verbalmente a favor o en contra de una temática o postura determinada, empleando para ello ejemplos, razonamientos y preposiciones concretas con el propósito de persuadir o convencer. La argumentación ha sido un tema de interés humano desde la antigüedad, en especial en aquellas áreas del quehacer que tienden a la comunicación social y a la persuasión de las masas. Filósofos de la talla de Aristóteles se ocuparon de ello, y numerosas escuelas de pensamiento filosófico antiguo se distinguieron entre sí a partir de sus métodos argumentativos y costumbres lógicas. Un argumento se distingue de una opinión en que esta última no requiere ser apoyada con razones o informaciones pertinentes, mientras que en un argumento sí. El estudio de las teorías de la argumentación así permite discernir los mecanismos lógicos a través de las cuales se obtienen conclusiones a partir de una premisa. La teoría de los actos de habla, construida en la segunda parte del siglo anterior por John Austin y John Searle, es considerada por la escuela pragmático-normativa de la argumentación como una aproximación apropiada al análisis funcional y normativo del lenguaje, dado que ella considera que cada vez que se emite un mensaje a través del lenguaje articulado, el emisor debe ceñirse a una forma estructurada por las reglas compartidas del lenguaje. De esta manera, la descripción de lo que efectivamente sucede con un hablante emite un enunciado es a su vez normativa y descriptiva. Todo argumento constituye un intento por convencer a uno o varios receptores de la veracidad o convivencia de una conclusión, obtenida a partir de una o un conjunto de premisas, mediante procesos deductivos o inductivos de orden lógico-racional. No son argumentos las opiniones fundadas o infundadas, ni los sentimientos ni las premoniciones, si bien todo ello puede ser empleado con una premisa en un debate, para lo cual servirán de premisas a posteriores argumentaciones. El argumento es la conexión entre las premisas y la tesis. El proceso de la argumentación comprende los siguientes componentes. Tesis, una conclusión principal a favor o en contra de la cual se debatirá. Premisas, un conjunto de preposiciones que permiten abordar la tesis desde una perspectiva lógica. Argumento, la conexión entre las premisas y la tesis, demostrando la forma en que las primeras conducen a la segunda. Debate, contraposición lógica y ordenada de argumentos por parte de los que conversen, defendiendo o atacando las posturas involucradas. Pueden darse ejemplos, establecer hipótesis, comparaciones, etc. Conclusión, una tesis nueva obtenida a partir de la revisión de las premisas y la tesis inicial. Puede ser igual o diferente a esta última. Debate. Todo debate requerirá de la participación de varias posturas definidas y atacadas por una serie de argumentos y preposiciones. Durante la confrontación de estas razones se revisará que sean válidas, que sean verosímiles, que sean convincentes y atinadas, pero también que no existan otras mejores sosteniendo la postura contraria. Al final del debate, los involucrados habrán llegado a un número de conclusiones y estarán o no de acuerdo en torno a una mirada común sobre la temática, ya sea esta una de las contrapuestas o una tercera surgida en el debate. Fallos argumentales. Los fallos o debilidades de los argumentos pueden estribar en su carácter falaz, si no son ciertos, inverosímil, si no son creíbles, debilidad, si son fácilmente rebatibles, o invalidez, si son pertinentes. En cualquier caso, el debate argumental consistirá en demostrar las fallas de los argumentos contrarios y defender la de los propios. Contexto. Se llama contexto argumentativo a las condiciones que acompañan a la contraposición argumentativa, es decir, a las condiciones externas al debate pero que también influyen en él, como la cultura de los debatientes, el lugar, ciertas convenciones lingüísticas, la relación preexistente entre ellos, etc. Cuando alguien desarrolla una argumentación para convencer a otro de que acepte su tesis, lo hace en un determinado contexto. Este abarca las creencias, las costumbres y las ideas de la comunidad a la cual ambos pertenecen. Además, el contexto determina las convenciones lingüísticas que ambos usan, es decir, el valor semántico de las palabras empleadas. Cuando el contexto en el que se desarrolla la argumentación no es común a sus participantes, alguien puede fácilmente utilizar palabras que resulten molestas o agravantes para los demás. La conclusión es que la lógica pragmadialéctica ha permitido articular de la mejor manera la enseñanza de la argumentación, intentando nuevas herramientas pedagógicas como la escenificación del diálogo argumentativo en sus diferentes formas y espacios. Tipos de argumentación. La argumentación aborda la tesis a partir de causas y consecuencias. Existen 3 tipos de argumentación. Demostración. La parte de unas premisas en busca de una conclusión empleando para ello mecanismos deductivos es pretendidamente objetiva. El hablante no se enuncia, asimismo habla de hechos objetivos.
Argumentación. Aborda la tesis a partir de causas y consecuencias empleando un lenguaje apropiado para ello. Descripción. Tiende a lo intermedio entre demostración y argumentación, ya que describe la problemática sentando las bases del debate. Propiedad. Una de las condiciones para la argumentación implica el conocimiento de las características del destinatario del argumento, a saber, que el adversario no comparte el argumento, pero puede llegar a hacerlo, que el adversario tiene el conocimiento, la inteligencia y la voluntad para debatir una buena lid y para poder ser convencido. Sin esta condición de propiedad es imposible emprender un debate. Legitimidad. Una argumentación requiere de ejemplos concretos que validen el razonamiento. La otra condición para el ejercicio argumental implica que el adversario pueda o no estar convencido de la legitimidad de los argumentos que le esgrimimos, y para ello existen mecanismos legitimarios posibles, como cita en que se acude a las palabras de otro para validar el razonamiento propio. Ejemplo, concretos como situaciones fácticas que comprueban la validez del razonamiento. Sin esta condición de legitimidad, todo debate resulta fútil, pues los argumentos opuestos son rechazados a prioridad. Negociación. La negociación conduce el enfrentamiento argumental hacia terrenos conciliatorios. También se llama el debate negociación, término preferible a la hora de permitir el surgimiento de una tercera postura y no la imposición de una de las dos enfrentadas. Son capaces de conducir el enfrentamiento argumental hacia terrenos conciliatorios para hallar una conclusión o resolución conjunta. Mi nombre es Sebastián y les vengo a presentar el tema de la argumentación y su estructura interna. Todos comprendemos por argumentación el despliegue de un razonamiento que se emplea para convencer a alguien de aquello que se afirma o niega. La argumentación es el resultado de un proceso de razonamiento. El objetivo de la argumentación es influir, transformar o reforzar las ideas o las formas de actuar de nuestros receptores. Seguimos con tesis o propósito. Es una opinión sostenida por alguien que sirve de punto de partida de llegada de un argumento. Consiste en una afirmación de carácter polémico que se plantea públicamente y que se pretende que alcance aceptación general. La fórmula general para el planteamiento de una tesis es a través de una oración declarativa con verbo conjugado en modo indicativo. La tesis puede ser enunciada al inicio de la argumentación o al final de esta, en la conclusión. Un resumen de todo lo que acabo de decir de la tesis es: la tesis es la idea a favor de lo cual se argumentará, es decir, es nuestra postura frente al tema de la argumentación, es lo que queremos convencer o persuadir a nuestros interlocutores. Frecuentemente esta idea pertenece al ámbito de la subjetividad. Seguimos con base y fundamento. La base es el apoyo que se entrega a favor de la tesis. Está constituida por los hechos. Son todas aquellas razones, hechos o datos que se entregaron para apoyar a la tesis. El primer tipo de argumento que se esgrime en defensa de una tesis es su base. La base es el argumento que sustenta la posibilidad de mi tesis y que responde a la pregunta ¿por qué?, planteada mediante después de la tesis. En pocas palabras, la base es el apoyo que se entrega a favor de las tesis. Aquí unos ejemplos de cómo se utiliza tesis y base. Usted debe cambiar su automóvil, eso es tesis. La base es porque emite gran cantidad de partículas contaminantes. Seguimos con garantía o ley de paso. La función de la garantía es explicar la relación existente entre el vínculo que une las bases con las tesis, es decir, refleja la pertinencia de esas bases para esa tesis. A su vez, la necesidad o causa de la relación entre la base y la tesis encuentra su sentido en una garantía, un dato o información que sostiene aquel vínculo. La garantía dice por qué es pertinente esa base para esas tesis.
se constituye como una afirmación de valor general, no controvertible desde el punto de vista del argumentador. En pocas palabras, todo lo que acabo de decir se puede resumir en que la garantía es explicar la relación existente entre la tesis y las bases. En este modo, explicar el sentido o pertinencia de afirmar una cierta tesis a partir de determinadas bases. Y seguimos con el ejemplo como en base. Tesis, usted debe cambiar su automóvil pronto. Base, porque emite gran cantidad de partículas contaminantes. Garantía, al contaminar más usted está exponiendo a la población al daño producido por las sustancias tóxicas, por lo que el cambio de su automóvil es la única solución. Y seguimos con respaldo. El respaldo es la información que corresponde a un cuerpo de información general que apoya a la garantía. Puede provenir de cualquier ámbito que se relacione con el tema y está en el fundamento de la pirámide. Si la tesis se sostiene sobre la base y está sobre la base, la garantía la garantía a su vez se sustenta en un respaldo, un principio o dato documentado, entendido como muy aceptable o fácilmente aceptable. En pocas palabras, lo podemos resumir en el respaldo aporta más ejemplos, hechos y datos que ayudan a probar la validez de la cuestión que se defiere. Puede contener apariencias emocionales según la audiencia, citas de personas famosas o de expertos. El respaldo autoriza la garantía y brinda motivos para la validez de un argumento. Seguimos con los ejemplos anteriormente dichos, que es tesis. Usted debe cambiar su auto pronto. Base, porque emite gran cantidad de partículas contaminantes. La garantía. Al contaminar más, usted está exponiendo a la población al daño producido por inhalar sustancias tóxicas, por lo que el cambio de su auto es la única solución. Aquí va donde entra el respaldo. Los ministerios de salud y de transporte son creados respecto de los límites de emisiones contaminantes aceptados para los automóviles. En este caso se modela a dos instalaciones con funciones pertinentes para regular la emisión de partículas contaminantes. Y aquí el respaldo pone preguntas como tesis: ¿qué opina el autor? Base, ¿por qué lo afirma? Garantía, como la evidencia y respaldo a quién puede confirmar esa información. Bueno, esto ha sido todo sobre la tipos de la argumentación y su estructura interna. Espero que les haya gustado. Adiós.